Buenos días. En Nueva York, en la Universidad de Yale, o Yale, si la pronuncian en inglés, la Universidad de Yale, ¿no? El profesor Philip Zimbardo era profesor de psicología en la Universidad de Yale. Se le ocurrió una prueba, ¿eh? Agarró a su clase y la dividió en dos grupos. Habló con el alcaide de la ciudad. El alcaide es el que se encarga de la cárcel. Entonces tenían una cárcel que estaba vacía, y entonces habló con el alcaide y le dijo para hacer un experimento, ¿ya? Y el experimento era muy simple. Dividió a su clase en dos grupos: los guardias y los presos, ¿no? Y la idea era pasar 15 días en la cárcel para ver cómo era la reacción de las personas, ¿no? Un estudio para, digamos, para los alumnos, para que ellos luego pudieran expresar qué es lo que habían sentido y todo. Todo empezó porque eran todos amigos en la clase, todos se conocían, todos eran amigos. Y todo empezó como jugando. Al principio todo empezó como jugando. Pero al segundo o al tercer día, uno de los guardias, jugando, decidió poner cierta presión sobre los prisioneros. Y entonces de repente agarró y ¡pac!, apagó el televisor. ¿Por qué? ¿Pero por qué apagas el televisor? Porque quiero. Porque soy el guardia, porque tengo el poder. Así que ustedes se aguantan. Y la gente, los prisioneros, amigos suyos, comenzaron a reaccionar. ¿Qué te pasa? O te la estás tomando muy en serio, ¿no? ¿Qué tienes? Oye, estamos aburridos, no tenemos nada que hacer. Y entonces, poco a poco, la cosa fue escalando. Al punto que los que eran guardias comenzaron a abusar de su poder sobre los prisioneros, y los prisioneros comenzaron a sentir ganas de venganza y de golpear a los que habían sido sus amigos hacía una semana. La cosa llegó a tal punto tan grave que tuvieron que detener el experimento social y tuvieron que regresar a clases. No llegaron a los 15 días. Una semana duró el experimento y tuvieron que cerrarlo. Después del experimento, lo interesante es que los que fueron guardias seguían siendo grupo en clase. Y los que fueron prisioneros seguían siendo grupo en clase. Y ya no se hablaban entre ellos. Hace una semana habían sido amigos. Pero a partir de ahora ya no. Si este organizaba una reunión, invitaba solamente a los que habían sido guardias. Y los otros, los prisioneros, planificaban algunas maldades contra ellos. Tanto así que tuvieron que tener atención psicológica para tratar de recuperar la amistad que alguna vez tuvieron. Tratando de decirles que fue solamente un experimento, que nada era en serio. Pero ellos dijeron, no era en serio, pero ellos lo tomaron en forma personal. Y la conclusión a la cual llegó este señor Philip Zimbardo fue: todos, hasta la más dulce abuelita, escondemos un yo malvado. Esa fue su frase. Todos, hasta la más dulce abuelita, escondemos un yo malvado. Y solo necesitamos una motivación y una oportunidad segura para que ese yo malvado aflore. Y repito la última frase: solo necesitamos una motivación y una oportunidad
en la cual nos sintamos seguros. Una oportunidad en la cual nos sintamos seguros para que ese yo malvado aflore. Es interesante esto, ¿no? Porque según la Biblia, todos traemos ya con nosotros el pecado como herencia. La Biblia dice que nacemos con el pecado en el corazón, que no lo aprendemos, que lo heredamos. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La traducción en lenguaje actual dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento, y que desde antes de nacer yo era un pecador. La nueva traducción viviente: soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, ¿no? Y la Biblia nos dice que esa situación fue heredada de Adán. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que nacemos con esa maldad dentro. Y en realidad, y escuchen bien esto, especialmente para la nueva generación, cuando educamos a nuestros hijos y nuestros nietos y los corregimos, lo que estamos haciendo es ayudarles a controlar su maldad natural. O sea, cuando educamos a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es ayudarles a controlar. No le quitamos la maldad, porque ellos llevan la maldad dentro. Por más pequeños que sean, por más niños que sean, ya tienen la naturaleza pecaminosa dentro. Y entonces cuando los educamos, le estamos enseñando a controlar su maldad natural. Por eso, las nuevas generaciones que están siguiendo una dirección de autodestrucción social tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No quieren que corrijamos a los niños. Y nos quieren vender la idea de que el niño tiene que decidir por sí mismo, que tienes que explicarle, que tienes que aclararle, y que el niño te tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando crezcan, esos niños no van a tener barrera. Porque si no corregimos a nuestros niños desde pequeños, no aprenden a controlar su maldad, y cuando crecen se vuelven una generación irrespetuosa, irresponsable, y por eso es que la sociedad actual no quiere que corrijamos a nuestros niños, y por eso la sociedad actual está enseñando eso a la nueva generación. No. ¿Por qué? Porque dices no, deja que se exprese, porque no se hace. No, déjalo que se exprese. ¿Que exprese qué? Su maldad. ¿No? Así pasa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que detiene esa maldad? Lo que detiene esa maldad es el temor. Es el temor a ser descubierto. Es el temor al castigo. Y es el temor a las consecuencias. Eso detiene a la maldad. Estaba bien, ustedes saben que hay países árabes, musulmanes, donde robar se castiga con cortar la mano. Y veo el video de una tienda donde hay un hombre que entra y se va a la parte de atrás y entonces mira, si lo están mirando, y entonces agarra una botella de licor y se la esconde, ¿no? Y en el momento en que se le esconde, voltea y se ve que hay una cámara que lo está enfocando. Y cuando ve la cámara, se saca la botella, la devuelve a su lugar y hace así, pidiendo perdón porque ha sido descubierto. Si no hubiese visto la cámara, hubiera robado, ¿no? Entonces el temor te detiene. El temor a ser descubierto te detiene, ¿no es cierto? El temor al castigo te detiene. La gente vive pensando que si no lo van a descubrir, pueden hacer su cochinada. ¿Han visto esos videos en el YouTube donde
está la chica y el chico están comiendo algo, y el chico extiende su mano, y justo está el teléfono de la chica. Y la chica agarra su teléfono. Y él lo que hace es agarrar, por ejemplo, la gaseosa. O sea, él quería la gaseosa, pero en el camino está el teléfono de ella. Y la reacción de ella es agarrar su teléfono, ¿no? ¿Qué oculta? El chico se para, paga la cuenta y se va solo. Porque obviamente esa reacción es que está ocultando algo, ¿no? Entonces, o el castigo, temor al castigo. No robas porque tienes miedo a que te encuentren y tienes miedo al castigo. Pero ¿y si no hubiera castigo? Si no hubiera castigo, mucha gente robaría, ¿no es cierto? Temor a las consecuencias. Por ejemplo, cuando un ladrón pierde el temor, entonces libera su maldad. Y ahí se convierten en esos ladrones desalmados, asaltantes desalmados, que no tienen miedo a nada, porque no tienen temor, ¿verdad? ¿Han visto ustedes cuando un asaltante llega con su moto, con el compañero atrás, con la pistola, y se bajan delante de la gente para asaltarlos? Son avesados, ¿no? Son agresivos, son violentos, hasta que el otro, el que está siendo asaltado, saca una pistola y se arrodillan a pedir perdón. No, por favor, tengo familia, tengo hijos. Entonces, la falta de temor hace que se libere dentro de nosotros nuestra maldad. Y en el mundo espiritual es exactamente igual. Sin el temor a Dios, nos sentimos con la libertad de ofenderlo y de quebrantar sus leyes. Hay un pensamiento en Jeremías capítulo 10. Me encanta, el anterior. Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7. Dice: Señor, no hay nadie como tú, pues tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Dios, oh Rey de las naciones? ¿Escucharon? ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, eres grande, tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería? Y el pasaje de Apocalipsis canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Por qué debemos temer a Dios? ¿Por qué? Hay varias razones. Primera, porque Dios es bueno, pero no es tonto. ¿Ah? ¿Escucharon? Dios es bueno, pero no es tonto. Porque Dios te ama, pero no soporta la desobediencia ni de ti ni de nadie. Dios te ama, pero no soporta la desobediencia ni de ti ni de nadie. Porque Dios es el creador de tu vida, de esta tierra, del universo. Y como dijo Jesús en Mateo, por más que te afanes, ni siquiera puedes aumentar tu estatura. ¿No? ¿Cierto? Nosotros, por más que nos afanemos, no puedes aumentar tu estatura. Ahí, el tamaño que tienes, ahí te quedas. Si quieres ponerte hueso en la pierna, todo eso es una atrocidad, pero así es. Nosotros somos una partícula de polvo en el universo. Y mientras que nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores, merece toda honra y toda gloria de parte tuya y de todo el universo.
¿Por qué debemos temer a Dios? Porque el que menosprecia a Dios lo insulta. El que menosprecia a Dios lo insulta. Y el universo le cobrará la falta. Y por último, porque el Señor de toda la tierra volverá por segunda vez y juzgará a los vivos y a los muertos. Y eso te incluye a ti. Y ese día, cuando Él vuelva, toda rodilla se doblará ante Él, incluyendo la tuya. Interesante, ¿no? ¿Quién no te temerá, Señor? El Salmo 119, vamos a leerlo, del versículo 113 al 120, que es la porción que nos toca hoy día, nos habla de esto. Nos habla del temor a Dios y nos habla de gente que no tiene temor. En el Salmo 119, versículo 113, empieza diciendo: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido, ¿por qué? Por temor a ti. Y de tus juicios tengo miedo. Esta porción nos habla de 4 tipos de personas. Los hombres hipócritas. ¿Ah? La palabra acá que aparece es desleal. Una persona que no es leal, que no es fiel. La palabra aparece es una persona traidora. Una persona que finge, que actúa, que es falsa, ¿no? Me llamó la atención mucho que escuché la noticia, el ministro de la mujer, es decir, de Chile, el encargado para el Ministerio de la Mujer en Chile, el hombre que fue colocado para promover el feminismo, ¿no? Proteger a la mujer y sacar leyes a favor de la mujer, etcétera, y todo lo demás, tuvo que renunciar porque su mujer lo denunció por maltrato físico. Hipócrita, ¿no? Saliendo en la televisión, hablando, sí, a favor de las mujeres, y él pegándole a la suya en casa, ¿no? Entonces acá dice: aborrezco a los hombres hipócritas, ¿no? Versículo 115, los malignos, aparece acá. Apartaos de mí, malignos, dice. Y acá es personas que causan aflicción, que causan dolor, que dañan, no solamente física, sino también emocionalmente. Personas que con sus malos actos mezquinos maltratan el corazón de los que te rodean. Interesante, porque la palabra maligno también se aplica al diablo. En el versículo 118, los que se desvían de tus estatutos. En el hebreo es los que se descarrían, los que se dirigen hacia el error, los que transgreden la enseñanza divina. Hay una traducción que dice los que se bambolean como borrachos, es decir, no son firmes en su fe, no tienen una fe firme, sino que viven una fe como borrachos, ¿no? Interesante, qué tal ilustración, ¿no? Hay gente cristiana que la fe la vive como borracho. Oye, estate firme en el Señor. Sí, claro. Firmes en el Señor. No, estos son como borrachos, los que se desvían de tus estatutos. Y por último dice los impíos de la tierra.
persona moralmente mala. Y cuando estudiamos este término en el Doctrina Fundamental y los miércoles, les dije que la palabra impíos en el griego se llama asebeo, que significa sin adoración, sin alabanza y sin reverencia. Cuando hablas de una persona que no adora a Dios, una persona que no tiene alabanza a Dios y una persona que no tiene reverencia por Dios, estás frente a un impío. ¿Qué tal? Conozco varios. ¿Sí o no? Personas que no tienen adoración a Dios. No tienen tiempo, trabajan todo el día, están muy ocupados. No tienen tiempo para adorar a Dios. Ni siquiera en la iglesia. No, vienen a la iglesia, pero no vienen a adorar a Dios. Vienen a la iglesia si les sobra tiempo. Entonces, no tienen tiempo para adorar a Dios. No tienen tiempo para alabar a Dios. Y tampoco tienen tiempo, no tienen una actitud de reverencia ante Dios. Frente a mí, no tengo un creyente, tengo un impío. El mismo Salmo nos dice cuál es el tema. En el versículo 120 te dice: mi cárcel se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué esas 4 personas que hemos mencionado? Los hipócritas, los malignos, los que se desvían, los impíos, ¿por qué son así? Porque no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Quiero que leamos juntos el Salmo 36, versículos 1 al 4. Salmo 36, versículos 1 al 4. La iniquidad del impío me dice, o sea, me indica, me demuestra, me confirma. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por eso se lisonjea, o sea, se jacta, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Notaron? ¿De qué es lo que se jacta? De que no lo van a pescar. ¿Ah? De eso se jacta. Se jacta de que no lo van a pescar. Él piensa que él es tan inteligente, es tan sabio, es tan vivo, que no lo van a pescar a él. ¿Ah? Siguiente versículo dice: las palabras de su boca son iniquidad, maldad, fraude, engaño. Ha dejado de ser cuerdo, de actuar sabiamente y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Y ahí lo tienes al hombre acostado en cama, con su esposa durmiendo a su lado, con sus hijos durmiendo en el otro dormitorio, y él en su cama meditando cómo va a ser para escaparse mañana con la amante. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le voy a decir? Voy a decir que trabajo, que no trabajo. Está meditando su maldad en la cama para hacer su maldad al día siguiente. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿podemos reconocer a una persona en quien no hay temor de Dios? Sí. Hay una persona que se para y dice: yo no tengo temor de Dios. Primera característica: una persona que no tiene temor de Dios cree que puede menospreciar a Dios. Valorar de menos al Señor. ¿Cuántas veces he escuchado a gente menospreciar, escuchar una prédica o ir a la iglesia? ¿Por qué no tienen tiempo? Menospreciar a Dios es darle a Dios lo que me sobra. Una persona que no tiene temor de Dios cree que puede burlarse de Dios.
como el ladrón que roba en esa tienda, que piensa que no lo van a ver. Es interesante porque estas personas creen que pueden burlar la justicia de Dios. La Biblia es clara, ¿no? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Saben qué significa esa palabra burlado? Que te burlas de alguien. O sea, te burlas de alguien, ¿no? Entonces, lo engañas. Entonces, tú crees que puedes burlar a Dios, que Dios no se va a dar cuenta, que tú lo vas a esquivar a Dios y que Dios no lo va a percibir. Nadie, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Tercera cosa, la persona que no tiene temor de Dios cree que puede ofender a Dios y que en su caso no habrá consecuencias. Eso es lo interesante. Siempre la persona que no tiene temor a Dios supone que él tiene derecho a ofender. Y por último, la persona que no tiene temor de Dios cree que puede manipular a Dios, que Dios está a su servicio. Tengo unos amigos del colegio con los que tenemos un chat, ¿no? Y entonces, por favor, Carlos, este no es un chat para cuestiones religiosas, ¿no? ¿Ya? Así que no estén compartiendo versículos bíblicos. Este es un chat de amigos, ¿ya? Amigos del colegio, y vamos a mantenerlo en ese nivel, ¿no? Bueno, hasta que la semana pasada una dijo que tenía cáncer. Ajá. Vamos a estar orando por ti, sé fuerte, toma ánimo. Y yo decía, qué pavo, se está muriendo. Sé fuerte, sé valiente. ¿Valiente con qué? Se está muriendo, tiene cáncer. Lo que necesita es el poder de Dios para ser restituido. A ver ahora pues, ¿podrías orar por ella? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Creen? Ahora sí, ¿no? Entonces creen que Dios, lo pueden manipular a Dios. Ahora sí, no, ahora sí, Señor, te prometo, Señor, que a partir de ahora. ¿eh? Y ahora quiero hacer esta pregunta. Hemos visto 4 características de las personas que no temen a Dios. Menosprecian a Dios, se burlan de Dios, ofenden a Dios y manipulan a Dios. Y voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Creen ustedes que todos los asistentes a cualquier iglesia, no solamente a la nuestra, a cualquier iglesia cristiana, y que aparentan ser creyentes, creen ustedes que todos son temerosos de Dios? Vienen a la iglesia, ¿eh? Vienen a la iglesia, escuchan la prédica. Si yo pregunto, ¿quiénes son temerosos de Dios? Todos levantan la mano, ¿no? Y yo pregunto, yo lo que veo, y repito, no solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia, muchísima gente que se llama cristiana, que menosprecia a Dios. ¿Y saben qué? ¿Dónde se ve eso? En los pequeños detalles. No en los grandes detalles, sino en los pequeños detalles. No, menosprecian, por ejemplo, perdonen lo que voy a decir, ¿eh? No lo digo por nadie, lo voy a soltar porque creo que tengo que decirlo. Y yo sé que algunos de ustedes van a salir ofendidos el día de hoy, pero creo que necesitamos eso. Menospreciamos a Dios, por ejemplo, para mí, si tú no tienes para ofrendar, está bien. La viuda, la mujer pobre, ofrendó la moneda más pequeña, porque no tenía nada. Y Dios dijo, esa moneda vale mucho más, porque ella está dando lo que no tiene. Pero el otro que estaba al costado, el fariseo, que sí tenía, estaba insultando a Dios, estaba menospreciando a Dios. Para mí es una ofensa, estoy menospreciando a Dios, cuando mi ofrenda a Dios
son las moneditas que me sobran en el bolsillo. ¿Es o no es menospreciar a Dios? Y se llaman creyentes. ¿Acaso no menospreciamos a Dios? Y a mí me ha pasado en todas las iglesias donde he predicado, que hay gente que llega a la hora de la prédica. Estaba predicando en Schlieren. 5 minutos antes de la prédica estaban entrando por la puerta. ¿No? Perdón. ¿No? Hermanos, ¿no es eso menospreciar al Señor? ¿Qué tal? Todas estas cosas, hermanos, son los pequeños detalles lo que me reflejan si es que soy una persona temerosa de Dios o no. Menospreciar a Dios, por ejemplo. Hay gente que aparenta ser creyente, pero cree que se puede burlar del Señor. Juan Capurro era pastor de una iglesia en Lima, y yo prometí delante de Dios que cada vez que hablara con él lo iba a decir por nombre, para recordar esa historia y para que todo el mundo lo sepa. Y si alguna de ustedes se cruza en el camino con este señor, se llamaba Juan Capurro, pastor de Agua Viva. Cuando adulteró engañando a su esposa, que tenía 2 hijas, con la esposa del músico de la iglesia, que tenía 2 hijos, y se escaparon y fueron descubiertos, él le escribe un correo electrónico a ella para burlarse del marido de ella, ¿no? Y dile, anda, cuéntale cómo teníamos relaciones antes de entrar al culto en la oficina de la iglesia. Dígame si no es un instrumento, ese es un demonio. Dígame. Gente que cree que puede burlarse de Dios y que Dios no lo va a agarrar. Hermanos, eso ocurre en las iglesias. Menospreciamos a Dios, nos burlamos de Dios. Hay gente creyente que cree que puede ofender a Dios. Que Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia? Y naturalmente, muchísima gente en la iglesia cree que puede manipular a Dios a su antojo, ¿no? Lo he dicho varias veces. No vienen a la iglesia, no se congregan, no pasa nada. De repente nos escriben, por favor, oren por mí que perdí el trabajo, por favor, oren por mí que estoy enferma, por favor, oren por mí. No tienen una vida espiritual, no. Pero cuando ellos creen, en su cabecita, creen que Dios es su mandadero, ¿no? Y cuando ellos lo necesitan, entonces, y hermanos, esto al interior de la iglesia. Gente que se llama creyente, pero que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque duele. Duele que la gente del mundo se burle de nosotros. Duele que la gente en el mundo, cuando habla de nosotros los cristianos, no habla con respeto, no habla diciendo, wow, me quito el sombrero, esa gente es firme, ¿no? No hablan así, se burlan de nosotros porque hemos llegado a tener hoy en día iglesias repletas de asistentes, pero muy pocos temerosos de Dios. La gente que no tiene temor a Dios se equivoca si piensa que su conducta no tendrá consecuencias. Quiero que vean qué pasa con la gente que no tiene temor a Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. Estamos hablando de los amalecitas. Los amalecitas. Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto,
de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Los amalecitas, los descendientes de Amalec, atacaban al pueblo de Israel por la retaguardia. Los cobardes estos atacaban por la retaguardia, por donde estaban los ancianos, las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque los soldados, los hombres, los varones, más resistencia física, iban adelante, ¿no? Y el cobarde este atacaba por la espalda. Atacaba donde estaban tu mamá, tus nietos, los abuelos. Por ahí atacaban los amalecitas. Porque dice la palabra que no tenía temor. No tenía temor de Dios. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Por tanto, versículo 19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Ah? Palabras de Dios. El que se comporta sin temor de Dios, recibirá el juicio de Dios. Por eso es que el Salmo decía, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Lo que estaba diciendo el salmista era, yo no puedo ser como esta gente hipócrita, como estos malignos, como estos que se desvían, como estos que se apartan de ti. No puedo ser como ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de ti, Señor. Ahora, la frase dice, de tus juicios tengo miedo. En realidad, los que no tienen temor de Dios deberían tener miedo. Deberían tener miedo. Y el temor de Dios, ¿sabes lo que pasa? El temor de Dios te regula. ¿Entiendes? El temor de Dios te detiene. Cuando tienes el pecado delante, el temor de Dios te hace retroceder. El temor de Dios hace que no peques contra Dios. El temor de Dios te guarda. Les leo algunos versículos. Por ejemplo, dice Levítico, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dice, no maldecirás al sordo. Qué interesante. No maldecirás al sordo. No te escucha. El sordo no te escucha. Y entonces cuando maldices al sordo, ¿qué estás haciendo? Estás aprovechándote de su sordera, ¿no? El pobre sordo te mira y tú, ¿qué cosa estará diciendo? Pero tú estás aprovechando de su sordera para burlarte del sordo. Y luego dice, delante del ciego no pondrás tropiezo. Delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no voy a oprimir a mi prójimo? No le voy a robar, no voy a retener el salario del jornalero, no voy a maldecir al sordo, no voy a ponerle piedra de tropiezo delante del ciego. Dice, tendrás temor de tu Dios. O sea, ¿qué es lo que te detiene a ser abusivo, a ser prepotente, a burlarte de la gente? ¿Qué es lo que te detiene? El temor de Dios. Y si no tienes temor de Dios delante de tus ojos, sientes plena libertad de dejar que tu yo malvado aflore. Delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. ¿Por qué? De tu Dios tendrás temor. ¿Por qué voy a respetar a los ancianos? No, porque son viejitos. No. Voy a respetar a los ancianos por temor a Dios. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. ¿Por qué?
porque tendrás temor de Dios. Porque cuando tu hermano empobreciere, ¿saben qué pasa? Los pobres apestan. Nadie quiere estar cerca. Porque el pobre necesita. Y entonces cuando tu amigo o tu pariente empobrece, tú no quieres que te llame, no quieres que te busque, no quieres que esté cerca. ¿Por qué? Porque sabes que te va a pedir, porque necesita de ti. El proverbio dice, ¿no?, que hasta los amigos se alejan con el pobre. A veces, Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Tú no vas a ser así. Si tienes a tu lado una persona, un amigo, un pariente, un familiar que ha caído en pobreza, vas a tener misericordia. ¿Por qué? Porque tengo que ayudarlo, por temor a Dios. No porque sea bonito. Por temor a Dios. Entonces el temor a Dios te cambia la actitud frente a la vida. En otras palabras, si hay temor de Dios en mi corazón, te cuidarás de honrar a Dios en todos tus actos. Pero si no hay temor de Dios en tu corazón, probablemente quieras menospreciarlo, o pienses que puedes burlarte, o si quizás crees que puedes ofenderlo a Dios, o manipularlo, usarlo cuando lo necesitas. Pero el Salmo 119 también nos dice cómo se comportan los que temen a Dios. Y ahora, hermanos, es cuestión de evaluar nuestras vidas. Vamos a leer juntos cómo se comporta alguien que teme a Dios de verdad. Y tú, pon tu nombre y dime si es cierto. Salmo 119, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Sí? ¿Puedes decir eso? Puedes pararte en este momento y decir públicamente: yo amo la ley de Dios. Mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Puedes decir eso? ¿O te escondes detrás de tu billetera y de tu cuenta bancaria? En tu palabra he esperado. Versículo 115. Apartados de mí, malignos, los desleales, los traidores. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Guardas tú los mandamientos de Dios? ¿Te interesa guardarlos? O como siempre hemos dicho, tienes la obediencia selectiva. La obediencia selectiva significa que obedeces lo que te gusta y desobedeces lo que no te gusta. Versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra, viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. ¿Te gozas tú en la palabra? Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Pero abajo dice: pero yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Terminamos. ¿Cómo puedo ser un hombre temeroso de Dios? ¿Cómo puedo ser un hombre temeroso de Dios? ¿Cómo hago que en mi corazón el temor de Dios sea parte de mi vida cotidiana? En primer lugar, quiero que vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Según de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La primera cosa es que el impío no tiene a Dios en su corazón. Por tanto, no tiene temor de Dios. Por más que lo obligues o le expliques, el impío no tiene temor de Dios porque su naturaleza no participa de la naturaleza divina. El primer paso para que una persona pueda vivir en el temor de Dios es que la naturaleza de Dios tiene que ser impuesta en su corazón, transmitida, inyectada. La naturaleza divina tiene que llegar a tu corazón, si no, nunca vas a experimentar el temor de Dios, ni la presencia de Dios, ni el gozo de Dios, ni la paz de Dios. Si la naturaleza divina no se injerta en tu corazón, tú seguirás siendo impío hasta la muerte y pagarás por tus pecados. ¿Cómo se injerta la naturaleza divina? Es fácil, ¿no? Abres tu corazón y le suplicas a Él que entre en tu corazón. Que el Espíritu Santo se injerte en ti por una rendición absoluta de mi alma. Naturaleza divina. Cuando la naturaleza de Dios, la naturaleza divina comienza a ser parte de tu naturaleza, empiezan a cambiar las cosas en forma natural. Empiezan a cambiar las cosas en forma natural. Hay cosas que son parte de nosotros en forma natural, ¿no es cierto? Nosotros los latinos nos criamos dentro de culturas donde hay aspectos que son absolutamente naturales. La comida. Nosotros no hablamos si no comemos, no negociamos si no comemos. Si nos vemos tenemos que comer, o sea, eso es parte de la naturaleza. Lo importante es que la naturaleza de Dios se injerte en ti. La segunda cosa es que tienes que trabajar. Y quiero que escuchen bien, ¿eh? La segunda cosa, tienes que trabajar. Mira, en el mismo pasaje, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿saben qué es eso? Poniendo toda diligencia, toda responsabilidad. Tienes que trabajar en tu carácter. Porque tu carácter tiende a lo antiguo. Y ahora tienes que tender a lo nuevo. Y te dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Sí, para eso voy a la iglesia una vez al domingo y eso es lo que tengo de alimento de la palabra. Eso es todo lo que tengo. O sea, toda la semana me alimento una horita con la prédica del pastor y ese es mi alimento para toda la semana. Para el cuerpo no, para el cuerpo sí tengo desayuno, almuerzo y comida. Para el cuerpo sí, pero para el alma, nada, suficiente con un sanguchito el domingo por la mañana. A tu fe añádele virtud, a tus virtudes añádeles conocimiento de la palabra. Al conocimiento de la palabra añádele ¿qué? Dominio propio, control, autocontrol. Al dominio propio añádele paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal y al afecto fraternal tienes que añadirle amor. O sea, la primera cosa es que la naturaleza divina tiene que ser injertada en tu corazón, si no, nunca vas a tener temor de Dios. La segunda cosa es que tienes que trabajar con tu carácter. Y tienes que saber que hay cosas que Dios no te las va a quitar si tú no pones de tu parte. Y termino con un pasaje en Proverbios,
que dice, Proverbios capítulo 2. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres las palabras que hoy día has escuchado acá, y mis mandamientos los guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares, y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si buscas a Dios con todo tu corazón e inclinas tu corazón a las cosas de Dios y dices, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido guardar la palabra, yo he decidido ser un creyente auténtico y quiero poner todo de mi parte para que esto ocurra, entonces entenderás el temor de Dios. Y si no, no. Y si no, no. Y si no, te comportarás como una persona que no tiene temor de Dios, que cree que puede menospreciar a Dios hasta las pequeñas cositas, que cree que puede burlarse de Dios, que cree que puede ofender a Dios, que cree que Dios es su juguete. Pero si llega el temor de Dios a conquistar tu corazón, te aseguro que tú serás una de esas personas que cuando Dios mire sobre la tierra, diga, ese es mi hijo. Y dice la palabra, que Dios te mirará y el rostro de Dios resplandecerá y no se entristecerá. Señor, gracias por esta mañana y por la palabra. Padre, ha sido dura, pero nos avergüenza que el mundo se burle de nosotros, que veamos en el internet tanta gente, estafadores, mentirosos, que se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, estafadores que están engañando a la gente y los creyentes viviendo una vida mediocre, superficial, barata. Perdónanos, Señor, si nosotros no hemos llegado todavía al nivel de ser temerosos de ti. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a buscarte de tal manera que nuestros corazones sean conquistados por el temor a ti. Gracias, Señor.